miércoles 5 de la tarde, Avenida Bancay, centro de Lima. En una semana complicada, una de tantas, simpatizantes del gobierno de Pedro Castillo se alistan para lo que venga. ¿Qué cosas se creen? ¿Un puñado de pitutos nos va a venir a dominar a la gente más humilde? ¡No! ¡No vamos a permitir! Acá está el rostro de todos los verdaderos peruanos. El centro de Lima se llenaría del humo de las bombas lacrimógenas y los cientos de personas que acudieron desde varias partes del país a la marcha llamada Toma de Lima. Se dispersarían en cuestión de minutos. Era el final abrupto en un día que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso pendía de un hilo. Si suspenden el pleno, lo único que están demostrando es el miedo que le tienen tanto a la verdad, a la ley y al pueblo. El congresista Guillermo Bermejo criticaba así la suspensión del pleno del Congreso programado para ese jueves y al que apenas 2 días antes, el martes 8, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, había pedido asistir para plantear una cuestión de confianza. El origen del hilo de la enrevesada madeja que enfrenta hoy a 2 poderes del Estado es un proyecto de ley que en abril presentó el Ejecutivo para derogar la norma 31355 y que precisamente plantea precisiones a la cuestión de confianza, un mecanismo que dispone el respaldo del Premier y su gabinete en temas vinculados a la política de gobierno. Es decir, que propone que el Congreso apoye una propuesta del Ejecutivo o, de lo contrario, se fuerce la salida de la plana ministerial. La ley en cuestión fue aprobada por insistencia en octubre del año pasado. Meses después, en febrero, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda que interpuso el Poder Ejecutivo en contra de esta. Las cosas parecían dichas, pero no sería así. El Tribunal Constitucional no les ha dado la razón. Después de 6 meses, ellos vienen y pretenden obligarnos a derogar una norma, lo cual habla pésimo de sus convicciones democráticas, porque digamos que la vía institucional y constitucional ya se agotó con el Tribunal Constitucional. Martes incluso los legisladores cercanos al gobierno parecían sorprendidos por la solicitud del Premier Aníbal Torres. Justamente el análisis que vamos a tener ahora a nivel de bancada se va a referir pues a qué es lo que está planteando el Ejecutivo, cuál es el objeto de este planteamiento, cuál es el pedido, y una vez que tome conocimiento oficialmente del documento que se ha presentado y analizado en la bancada, ya al salir estaré comentando mayores precisiones, ¿no? Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, la norma precisa los alcances de los poderes ejecutivo y legislativo y refuerzan la separación y equilibrio de poderes. Que la ley que estamos comentando establece que no puede presentar el Poder Ejecutivo cuestiones de confianza sobre competencias ajenas a él, competencias exclusivas y excluyentes que son, en este caso, del Congreso. Derogar o aprobar un proyecto de ley es una competencia exclusiva del Congreso. Pedro Castillo no está haciendo Paco Yunque, está demostrando carácter al mandar la cuestión de confianza. La solicitud de cuestión de confianza, que vendría en protestas y en la suspensión del pleno esta semana, vino acompañada de declaraciones como esta de la ministra de Cultura, Betsy Chávez. La norma, el proyecto de ley que tenemos presentado desde 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen. Hemos solicitado la priorización del dictamen y tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, nuestros proyectos de ley, que son más de 40, están reposando en el sueño de los justos. A partir de esta afirmación decidimos analizar su veracidad. Esto fue lo que hallamos. Al menos en 2 recientes oportunidades, la presidencia del Consejo de Ministros informó al Congreso sobre los proyectos que considera prioritarios para ser tratados en el legislativo.
El 31 de agosto pasado listó en este documento 61 proyectos, entre los cuales ya aparece el que plantea la derogación de la ley que desarrolló el ejercicio de la cuestión de confianza. El oficio enviado a la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, incluye otros proyectos como el de reformar la Constitución para fortalecer el juicio y antejuicio político, culminar el ansiado proyecto Chavimochic, disponer el ingreso libre a las universidades, que es, por cierto, una promesa de campaña del presidente, y el que crea el delito de difusión de información reservada en una investigación penal. En respuesta, a finales de octubre, el actual presidente del Congreso, José Williams, aprobó la agenda legislativa para el periodo 2022-2023, fijando 4 objetivos temáticos para los proyectos de todo tipo: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. Sin embargo, a inicios de mes, el 2 de noviembre, la PCM volvió a enviar un documento en el que solicita esta vez priorizar 33 proyectos de ley. Nuevamente aparece el que encendió la guerra política de esta semana entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es verdad que todos los proyectos del Ejecutivo se tratan urgentemente. Dice que se prioriza cuando el Ejecutivo manda un proyecto de ley que es de urgencia, que ellos piden que es de urgencia y tiene que estar establecido en su documento. Pero hay algo que ni la ministra de Cultura, Betsy Chávez, a quien infructuosamente buscamos, o al premier Torres han informado. Se trata, en contraste, de 19 leyes que aprobó el Congreso y llevan esperando meses por un reglamento, una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los plazos de 14 de ellas, ojo, se han vencido ya, algunos incluso desde mayo de este año. Algunas leyes son muy relevantes. Está, por ejemplo, la que busca mejorar la prevención del cáncer en mujeres y fortalecer la atención especializada oncológica, pues protege a los pacientes dándoles incluso un día libre al año pagado para realizarse chequeos e incrementa la protección de los seguros particulares de salud. Figura también la norma que regula la publicidad estatal y aquella que reconoce e incorpora los comités de autodefensa rurales en el sistema de seguridad ciudadana. Es decir, una ley que el presidente Castillo prometió cumplir con urgencia, pero a la que no parece prestarle atención en la actualidad. Es el Poder Ejecutivo el que debe internamente, con sus coordinadores parlamentarios, con los ministros, ir a gestionar y a persuadir y a convencer a las diferentes bancadas de por qué ese proyecto de ley es importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aprobarse, como lo hace todo Estado de Derecho en una democracia. En un oficio enviado el miércoles, el presidente del Congreso, José Williams, exhortó al premier Aníbal Torres a respetar la institucionalidad democrática y no plantear una cuestión de confianza sobre un asunto que compete directamente al legislativo. Intentó así zanjar el tema, pero Torres no se quedó callado. Ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe. Ha declarado la inadmisibilidad de la nada. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe eso no a que recibimos una calidad de educación que realmente es de última calidad. Porque si bien es cierto, el señor presidente del Congreso de la República o la mesa directiva pueden no conocer esta materia, pero para eso contratan asesores. Acá hay que decir claro las cosas. Ante una realidad que no la puede tapar, y si ellos se lo han frito, ellos se la comen. De manera manifiesta la tangible inconstitucionalidad del contenido de la propuesta legislativa. Viernes por la mañana, un día después de los altercados en la avenida Bancay, la Comisión de Constitución sumó una jugada en el embarrado ajedrez de nuestra política. Con 16 votos a favor y 9 en contra, este grupo parlamentario decidió archivar el cuestionado proyecto de ley que esta semana sacó chispas. Y por eso es importante que el rey no pueda disolver cuando quiere y como quiere el Parlamento. Mayoría es mayoría, pues. No es que hay una mayoría de votos y ganan y ya está. Queremos la estabilidad democrática y la gobernabilidad convertido en proyecto de ley en el Parlamento, pero le importa un pepino al Parlamento. La pregunta que muchos se hacen es una: ¿por qué utilizar un mecanismo como el de la cuestión de confianza en un proyecto como el que planteó el premier? Y hasta en eso son errados en su visión política. Fuese un proyecto de ley,
sobre lucha contra el cáncer, reactivación de la economía, lucha contra la pobreza. Quizá habría, no argumentos formales, pero sí de fondo, para poder generar una preocupación ciudadana. No hay nada de eso. Hemos sido pacientes, pero debo anunciar al pueblo peruano que el Ejecutivo, por mandato de este pueblo, vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano. Esta historia parece haber entrado en una pausa por fin de semana. Sin embargo, las advertencias hechas están. Tratando de ver la entrega para defenderse del Congreso.